Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Y bueno, hoy quiero compartir en este inicio de algunos capítulos que van a seguir temas relacionados con el derecho de familia. Desgraciadamente, por alguna razón en particular que todavía no descubro, porque hay muchas que se han mencionado, después de la pandemia, desde la pandemia y después de la pandemia, los conflictos en materia familiar se han potenciado. Y el desconocimiento es muy grande. Cuando me toca asesorar a clientes, amigos, sobre temas familiares como divorcio, alimentos, custodia, lo primero que les digo, y lo recomiendo a todos ustedes, no se dejen llevar por lo que dijo el primo de un amigo. Hoy en día todo el mundo conoce a alguien que ha pasado por un proceso de divorcio, por un proceso de alimentos, y todo el mundo cree que los asuntos siempre van a ser iguales, y no lo son. Querer tratar temas de familia como si fuera producción en serie jamás va a funcionar. Cada caso es particular, cada familia es particular, cada matrimonio es particular, cada hijo es particular, y las necesidades, posibilidades de unos, otros, son completamente distintas. Y por eso no podemos pensar que la misma salida, aun cuando sea un divorcio, aplique para unos y para otros. Primero comentar, sin tratar de ser técnico, que el matrimonio es un contrato. Y si yo les dijera a aquellos que hemos rentado alguna ocasión local, una casa, que de repente su arrendador puede decir hasta hoy te quedas y mañana te quiero fuera, pues no nos gustaría. Para eso tenemos un contrato en el que se debe establecer por qué temporalidad vamos a respetarlo. Desgraciadamente el matrimonio es un contrato mucho más complejo, porque no para en que pague yo una renta y ocupe un lugar, sino para en que lo que hago y dejo de hacer afecta a otros y afecta a la pareja, pero sobre todo afecta a los más pequeños, ¿no? Cuando hay menores de edad, las afectaciones son mucho más grandes. Pero desgraciadamente hoy, y vamos a ir hablando de esto, las decisiones de divorciarme están privilegiadas por la decisión personal, dejando muchas veces de lado el analizar cómo proteger a los menores. Y bueno, sentado esto, el contrato de matrimonio hoy en día se puede deshacer con que una sola de las partes ya no quiera continuar casada. Y esto pudiera sonar lógico, pero vámonos un poquito atrás para ir concluyendo. En su origen, el contrato de matrimonio no podía deshacerse con la decisión de uno solo, sino que solo podía buscar deshacerse o que el juez permitiera deshacerlo, que el juez rompiera ese vínculo, cuando existía un incumplimiento, como sucede en cualquier contrato. Oye, ¿eres infiel? Ah, es un incumplimiento. Oye, ¿eres violento? Hay un incumplimiento. ¿Eres una persona que no ayuda con los alimentos? Hay un incumplimiento. Y por eso, para que se diera el divorcio, o estaban de acuerdo las dos partes, como en cualquier contrato, o había que demostrar que había una causa que daba origen al divorcio. Había un incumplimiento de alguno de los contratantes. Pero curiosamente se daba el capricho en aquella época de que, y hasta en las novelas salía así, de que la otra parte decía, no te voy a dar el divorcio, ¿no? Entonces era la manera de castigar, era mantenerte en matrimonio, y eran juicios que se tornaban largos, en los que había que demostrar que el de enfrente había incumplido de alguna manera para conmigo. Hoy en día esto ha evolucionado y surge lo que coloquialmente se le llamó divorcio exprés, que fue técnicamente llamado divorcio incausado, sin causa. Eso significa
mi voluntad es primordial, puedo pedir que se rompa el matrimonio, haya o no haya una causa. Antes, por ejemplo, nos preocupaba no abandonar el domicilio, que no dijeran que abandoné el domicilio, porque era una causa de matrimonio. ¿Y cuál era la preocupación? Que no me imputaran la causa del matrimonio. Bueno, es el haber cometido un acto que generaba esa causal o que era un incumplimiento, provocaba que yo tuviera sanciones para cuestiones de alimentos, etcétera, para cuestiones con los hijos. Entonces, ese demostrar las causales se volvía lo importante. Hoy en día, la sola manifestación de decir no quiero continuar en matrimonio es suficiente para que se rompa el vínculo. Pero lo que nadie nos había dicho o nadie conoce o domina es que en este procedimiento, si no logras ponerte de acuerdo en las cuestiones importantes, estarás divorciado muy rápido y el Poder Judicial te dice, o la ley te dice, si no te pones de acuerdo en los rubros importantes que ahora vamos a ver, nos vemos después, vuelve a demandar, inicia otra vez con una parte de procedimiento. Aunque son dentro del mismo expediente, para nosotros que litigamos o para las partes involucradas, pues es como empezar con una nueva demanda. Y entonces este divorcio express permite divorciarnos, sí, pero no resuelve siempre de la mejor manera las cuestiones. ¿Cómo funciona? Hay que solicitar al juez el divorcio, pero al hacer la solicitud, si la pide solo una de las partes, se debe presentar un convenio que debe cumplir con ciertos requisitos. Si la piden las dos partes, se debe presentar el mismo convenio, pero ya acordado por ambas, y en ese momento se decretará el divorcio. Ese convenio tienen que respetarlo porque es una sentencia o forma parte de la sentencia, y con eso concluye. Pero cuando solo lo promueve una de las partes, ¿qué debe contener el convenio? Primero, ¿quién de los padres va a quedarse con los hijos? ¿Quién ejerce la custodia? Segundo, el que no ejerce la custodia, ¿cómo va a poder convivir con sus hijos? Tercero, ¿cómo se van a cubrir los alimentos para esos hijos? Y cuando tenemos a una de las partes que se ha dedicado preponderantemente al hogar, también, ¿qué cantidad de alimentos se le va a dar? Cuarto, ¿cómo se van a incrementar los alimentos? ¿En qué medida se van a ir actualizando? Y desgraciadamente en este punto, hago el paréntesis, la gente pacta hoy alimentos y sigue pagando la misma cantidad por muchos años, sin darse cuenta que esto puede estar repercutiendo en una deuda por no haber actualizado estos. Quinto punto, ¿dónde van a vivir cada una de las personas que se han separado? Ya sea con sus hijos, si alguno de ellos conserva la custodia, o sin ellos, si solo es el padre que va a tener derecho a convivir con sus hijos. ¿Qué otro elemento? ¿Cómo se van a dividir los bienes del matrimonio? Si estamos casados en sociedad conyugal, ¿cómo se separan esos bienes y cómo se dividen? Y si estamos casados bajo bienes separados, bueno, si alguien se dedicó preponderantemente al hogar, puede pedir una indemnización que puede ser de hasta el 50% de los bienes que tiene el otro cónyuge. Presentado este convenio, el juez tendrá que analizar y el Ministerio Público también tendrá que analizar si este convenio es adecuado para proteger los intereses de los menores, sobre todo. Pero ¿qué pasa cuando no nos ponemos de acuerdo en poder llegar a un convenio? El juez dirá, están divorciadas las partes, pero oigan, los alimentos, reclámamelos aparte y nos vemos en un nuevo procedimiento. Las visitas, nos vemos en un nuevo procedimiento. La custodia, nos vemos en un nuevo procedimiento. A esto la ley le llama incidentes. Hay que promover en la vía incidental, que significa que es un pequeño juicio dentro de este juicio de divorcio. Y entonces, lo complejo, lo necesario, lo importante, como es determinar qué pasa con los menores de edad, se vuelve algo que hay que pelear, demostrar hacia futuro. Si bien la ley establece la facultad que tiene el juez desde que decreta el divorcio de dictar medidas provisionales como alimentos, visitas, custodias,
muchas de las ocasiones carece de los elementos para hacerlo o simplemente no se dan las condiciones para decretarlo así. Y entonces queda abierto todo este esquema complejo de qué sucede con los hijos. Y desgraciadamente, los hijos se vuelven el mecanismo de presión para los otros. Algo que es importantísimo tener claro, pero que sucede todos los días es la parte que era proveedora, si no cubre alimentos o lo que cubre se considera insuficiente por la otra parte, el castigo casi siempre es no das dinero, no te dejo ver a los niños. Aunque la ley no establece que deba ser en esa proporción, porque el hecho de cubrir alimentos no tiene nada que ver con lograr visitas, convivencias y todo ello que genera identidad de los menores para con su padre, aun cuando no cubra alimentos. Oye, que es un deber moral, que está mal que no se realice, es correcto, pero esas variantes no van en esa proporción, no son directamente proporcionales, sino que son temas completamente distintos. Y entonces la gente, cuando se da cuenta que ya está divorciada, pero que no tiene para sufragar los gastos necesarios de sus hijos, que no sabe quién quedará con la custodia, nos llevamos una negativa sorpresa para poder reaccionar frente a las cuestiones importantes. Muchas veces nos hemos dado cuenta que el estar divorciado pasa a segundo término, aunque es lo primero que resolvemos. Lo demás se vuelve lo complejo. Y bueno, en posteriores capítulos abundaremos en cada uno de estos rubros para poder tener la certeza de a qué derechos tenemos por alimentos, por custodia, pero sobre todo, desde ahora quiero que se queden con una idea, porque es la más importante. El derecho a los alimentos, el derecho a la convivencia, todos los derechos derivados o que tiene como consecuencia el divorcio, son derechos de los menores. Cuando resolvamos o les toque hablar de un divorcio con este tipo de temas, piensen que el derecho es de los menores. Cambia mucho la perspectiva cuando queremos resolver esos temas, pensando que los alimentos se los voy a dar a mi ex esposa, a mi ex esposo, o que las visitas son de mi ex esposa o mi ex esposo. No, las visitas son un derecho de los niños. Los alimentos son un derecho de los niños. Y cuando resolvemos en función de pensar el mejor beneficio de los niños, la perspectiva cambia y la ley así lo establece. Hay un concepto importantísimo que es el interés superior del menor. Y el juez está obligado a buscar ese mejor interés para los menores, lo que más les beneficie. Cuando celebremos un convenio o tengamos un tema de estos, pensemos en los menores. A través de ello debemos resolver todos estos puntos que deben ponerse en un convenio de divorcio. La idea de este video es acercarte información certera para que ante una situación de este tipo tengas las mejores herramientas con las que puedas tomar las mejores decisiones. Aquí abajo encontrarás forma de comunicarte directamente con nosotros y si no, también puedes buscarnos en nuestra página de internet www.mcs-abogados.com. Gracias, estés bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.